alguna, la pandemia representó para muchos de nosotros, si no es que todos, una disrupción en la forma en cómo vivimos y vemos la vida. Y por supuesto, no fui la excepción. Al igual que muchas personas, perdí seres queridos, me vi súper estresada por el trabajo, me enfrenté a desafíos inimaginables, pero hay una lección muy valiosa que aprendí y tiene que ver con esta conferencia en tu jeta. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta y descubrir que no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la jeta que ponemos. Porque la jeta va más allá de una simple expresión facial. Tiene que ver con una actitud ante la vida. Y hay 3 tipos de actitudes que podemos tomar ante la vida. La primera, con la jeta de espectador, dando instrucciones desde las gradas a los que están jugando. Como aquella vez que yo insistía en decirle a mi mejor amigo, güey, ya déjala la tóxica. O sea, es insufrible. Y no había día que yo le hablara por teléfono para regañarlo, para decirle, para aconsejarle que por favor dejara a esa mujer que de verdad era lo peor en su vida. Pero eso sí, yo no era capaz de decirle que no a mi galán en turno. Muy bonita, ¿no? Diciéndole a los demás lo que tengo que hacer sin hacerme cargo de mí. Otra actitud que descubrí que podía tener ante la vida es la jeta de balón. Como si uno pudiera poner jeta de balón cuando está siendo pateado de un lado a otro. Esta jeta de balón es cuando me ponen el rol de víctima. Lo que me pasó es que en la pandemia entré a trabajar a la peor de las empresas, a la más tóxica, la más violenta. Pero yo tenía que tomar ese trabajo. Esta es la historia que yo me contaba con esta jeta de balón. Tenía que sobrevivir. No había otro recurso. Pero además, mi hermana y mi sobrino estaban enfermos de COVID. Cuando 15 días antes perdí a mi mejor amiga, 15 días antes a mi primo, 15 días antes a mi tío y un mes antes a mi mejor amigo. Estamos hablando de muertes. Pero además, después de estas tragedias, de que mi hermana y mi sobrino salieron del COVID, la pareja de una de mis hermanas murió, un chico de 30 años. Entonces, en ese entonces, yo era víctima del COVID, de todo lo que me había quitado, de ese gran drama que era mi vida. Y claro, yo tenía que seguir trabajando en esa empresa horrorosa y horrible donde me violentaban todos los días porque necesitaba dinero. Dinero para poder solventar los gastos de mi familia, que ellos no tenían trabajo. Esa era mi jeta de víctima. Pero hay que entender que también hay un tercer tipo de jeta con la que podía jugar. Con esa jeta de jugador empoderado en donde yo decido a dónde mandar el balón. ¿En qué momento? ¿Qué tipo de estrategia voy a utilizar? Y tiene que ver con esta actitud ante la vida. Sí, fue muy difícil lo que les acabo de contar, indudablemente. Y si me pongo a platicar con ustedes, tendrán historias de terror iguales o peores que la mía. Pero el punto es cómo estás tomando las circunstancias que estás viviendo, aceptando lo que tienes y lo que no tienes y haciéndote cargo de lo que sí puedes hacerte cargo y soltar aquello que no está en tus manos. No estaba en mis manos hacer que esa empresa no fuera violenta. Seguridad psicológica, ¡oh!, eso no existía. Respeto, tampoco. Inclusión, ni hablemos. Era estarte vigilando, micromanagement, cuando esta empresa se dedicaba a vender medicamentos de alta especialidad. Y entonces estábamos parados en todos los hospitales de tercer nivel con todos los pacientes de COVID. Un estrés de este tamaño. Una empresa que no podía detenerse, pero además estaba en el foco de la infección. Y entonces, entrar pacientes con COVID, salir personas ya fallecidas, pues no era una situación sencilla. Y con lo que estaba sucediendo alrededor, empezaba a afectar mi emocionalidad. Y mi emocionalidad empieza a afectar mis
decisiones y cómo veo la vida. Pero quiero que dejemos de hablar de mí y que empecemos a hablar de ti y de tu jeta ante la vida. Así que te voy a pedir que saques tu celular y que en este momento te saques una selfie. Sin poses, no quiero sonrisas, no quiero ángulos perfectos, quiero una selfie así, en crudo y en vivo. ¿Listo? Perfecto. Ahora quiero que me digan con qué jeta están el día de hoy. Con jeta de desvelado, ok. Por lo menos darte cuenta para hacerte cargo. ¿Listos? Quiero que observes esa selfie. ¿No tiene filtros? En teoría no debería de tener poses. Lo que deberías de ver es con qué jeta estás viniendo el día de hoy a cerrar este gran evento Forma. Porque vamos a aprender que la jeta es igual a resultados. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice esto? Que si tú vas por la vida con la jeta de carencia, es que no tengo, es que no puedo. Vas a obtener resultados de carencia. Y que si vas por la vida con una jeta de injusticia, vas a tener resultados de injusticia. Y si vas por la vida con la jeta de ruina, es porque anoche se desvelaron. ¿Ok? ¿Aprendieron la fórmula? Sí. A ver si es cierto. Si ustedes van con la jeta de abundancia, ¿van a tener? A ver, quiero ver su jeta de abundancia. Quiero ver a todos su jeta de abundancia, por favor. La mejor jeta de... Ya ese es su mejor. Ahora concéntrense en el tipo de abundancia que quieren para ustedes. Sueñen con esa abundancia. ¿Listos? Vamos a ver qué nos manda el universo. Por Dios, ¿en qué clase de abundancia estaban pensando? Señoras y señores. Pero bueno más. Fuiste tú. Sí, fuiste tú. Ok, a ver. No, yo traigo aquí. Vamos a intentarlo de nuevo. Piensen en abundancia, pero abundancia económica. Vamos a restringirlo, ¿ok? Piensen en abundancia económica. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a ver. Cuando tú piensas en abundancia, inclusive la económica, la abundancia llega. Porque tu jeta está relacionada con tu actitud y tu actitud con tus resultados. ¿Hace sentido? Perfecto. La gran pregunta es, ¿y cómo se hace, Verónica? ¿Cómo puedo elegir la jeta con la que voy por la vida, aun cuando las circunstancias me ahogan y me atrapan? Y ahí viene la respuesta. Hay una fórmula para poder cambiar. Y esta fórmula es tan poderosa que lo pueden ocupar para lo que quieran. ¿Hace sentido? Fíjense bien. Esta fórmula del cambio dice que lo primero que tienes que hacer es que tienes que estar lo suficientemente incómodo para decir basta. Porque si dices, todavía aguanto poquito, ¿no? Un ratito más, no vas a cambiar. ¿Va bien? Ahora, esto se multiplica por una visión de futuro sexy. Es decir, ¿cómo me voy a ver cuando cambie? ¿Igual? ¿No tan satisfactorio? Si ese futuro no es lo suficientemente sexy, no vas a cambiar. Aplícalo para lo que te venga en mente. Y esto a su vez lo vamos a multiplicar por el descubrir cómo hacerlo. Por ahí dicen, querer es poder, pero eso es una mentira. Querer es poder si sabes cómo hacerlo. Por eso es importante que aprendas a identificar cuáles son esos elementos para poder cambiar. Pero ojo, a ver, maestros, ¿cuál es la fórmula de la multiplicación? ¿Qué dice? ¿Y qué pasa si multiplico por 0? Todo me va a dar 0. Esta es una fórmula que se multiplica porque si falta uno de estos elementos,
el cambio no se va a dar. Pero tienes que considerar un último elemento, que es el costo psicológico. Es decir, el cambio no va a ser, mira, hasta suspiraste, dijiste, ¡oh! ¿Ok? Porque ¿qué es lo que sucede? El cambio implica vivir una curva emocional, que si yo no estoy dispuesto a vivirlo, no voy a cambiar. Porque el cambio no es mágico, no es decir, soy amarillo y ahora rojo. No, hay todo un proceso para que esto se logre. Muchas gracias. Entonces, fíjense bien, vamos a hablar de la curva emocional del cambio. Tú hoy en día estás en tu zona de confort. Y la zona de confort es la zona conocida, no es la zona cómoda, es conocida. Entonces, si hoy en día haces una hora para ir de tu casa a tu trabajo, es tu zona de confort. Eso no quiere decir que le pases padre en el tráfico o que te haga feliz, pero aprendiste a vivir con ello. Que los alumnos lleguen dormidos y que no quieran participar y que las tareas las hizo la inteligencia artificial y que tú ya te diste cuenta. No, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Me equivoqué de foro. Disculpen. Cambio el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Este elemento es tu zona de confort, aunque no te guste, hasta que llega el llamado a la aventura. Y este llamado a la aventura puede ser un llamado a la aventura padrísimo, que tú buscaste, o que no lo buscaste, pero dijiste, wow, es lo que quiero, o todo lo contrario. Es algo que te parece a lo mejor infame, y dices, no puedo con esto. Pero este llamado a la aventura, sin importar de qué tipo sea, va a provocar lo siguiente. Primero, vas a entrar en una etapa de negación. En esta etapa, sí quieres cambiar, pero no te sale. Es que quiero bajar de peso. Me voy a poner el lunes a dieta, ¿no? Llega el lunes y de repente te presentan un desayuno así que dices, unos chilaquiles, así como los de hoy, ¿no? Unos chilaquiles buenísimos, de masa azul, con pollo. Bueno, mañana, ¿ok? Estamos en etapa de negación, donde sí sabemos que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, pero no ha llegado el momento. Esa es el primer síntoma de que vas avanzando. Felicidades. O sea, ¿cómo? Felicidades. Es un síntoma de que vas un paso adelante. Siguiente. Lo siguiente que sigue es el enojo. Puedes estar enojado contigo, puedes estar enojado con la vida, puedes estar enojado con el chef que hizo los chilaquiles, ¿ok? Hoy no, ok. Entonces, el enojo es la siguiente emoción. ¿Por qué? Porque el cambio ya se dio. Imagínense que nos han dicho que va a cambiar el sistema educativo y nos obligan a hacer algo diferente. Lo primero que hacemos es aferrarnos a nuestra técnica de fórmula ganadora que hemos aplicado durante años. Pero ahora necesitamos cambiarla. Y este cambio implica que te enojes, porque como no eres diestro en estas cosas nuevas, vas a querer regresar a lo de antes y te dicen, no, mi chavo, así va a ser y se acabó. Entonces te vas a enojar. Y después te vas a encontrar con el miedo. ¿Por qué con el miedo? Porque ya te avisaron que el cambio llegó. Y ya te diste cuenta que no eres bueno en lo que acaban de mandar. ¿Qué tal que te despiden? ¿Qué tal que te descalifican? ¿Qué tal que tienes una sobrecarga de trabajo? Porque ahora lo que tú hacías a mano rapidísimo lo tienes que meter en un sistema que a veces falla, que no le sabes. Y entonces, esa carga emocional se empieza a volver un tope. Hasta que tocas fondo. Y cuando tocas fondo es cuando peor te sientes, porque intentas hacer lo que tienes que hacer, pero nomás no te sale. Y tenemos la maravillosa costumbre de cuando algo no nos sale, agarrar este maravilloso látigo y en las noches justo cuando te quieres dormir, es que ¿por qué no me di cuenta? Es que ¿por qué yo no puedo? Es que ¿por qué mis jefes no me entienden? Es que ¿por qué? Y entonces empiezo a violentarme. Y entonces no duermo bien. Y como no duermo bien, el cortisol se eleva
todo mi cuerpo se inflama, al día siguiente me siento mal físicamente, emocionalmente, y tú no paras de violentarte. Sin embargo, aquí solo hay 3 sopas. Te quedas y aceptas el cambio, o decides irte y decir, ya no juego. Con estas reformas, yo no puedo. Y se vale. Pero lo peor que puedes hacer, pero que también es una posibilidad, es que te quedes como la manzana podrida, tratando de convencer a los demás de que esto no sirve. Eso dependerá de tu jeta. Pero si tú decides conectar con la curiosidad y descubrir el cómo sí, entonces fíjense bien cómo empezamos a subir en la curva. Estamos terminando la zona de disrupción, lo que le llamamos resistencia al cambio. Y únicamente después de la curiosidad, cuando empiezas a experimentar, es cuando llega la aceptación. Dense cuenta cómo la aceptación está hasta este nivel. Pero una vez que aceptas que el cambio ya se dio y que no hay vuelta de hoja, lo vas a integrar en tus actividades diarias hasta que te vuelves un maestro. Y en este maestro habrás desarrollado algo llamado aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya pasamos por esta zona de adopción para llegar a la zona de mejora. Y esto es una curva donde no hay atajos. Y cuando desarrollamos esta zona de mejora, pues se vuelve la nueva zona de confort. ¿Y qué creen que va a pasar después de la zona de confort? Volvemos a empezar con el siguiente cambio. Entonces, esto es un proceso natural y en nuestra naturaleza necesitamos desarrollar esas habilidades para vivir este proceso. Pero no solo vivirlo. Cuando tú estás al frente de un grupo, tienes que ir observando tu equipo o tus alumnos cómo van evolucionando en esta curva del cambio. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, en esta curva, esto es la autopercepción de desempeño. Conforme vas pasando en la curva, sientes que eres menos diestro para hacer la actividad. Pero una vez que has desarrollado el aprendizaje, ve cómo estás a un nivel mucho mayor que cuando empezaste. Y el último elemento, porque les decía que no había atajos, es el tiempo. ¿Ok? Esto es cuestión de tiempo. Hay personas que lo hacen más rápido, otras menos rápido. Pero lo que sí quiero que sepas es que mientras más rápido te adaptes al cambio, más exitoso podrás ser. Así que fíjate bien cómo la calidad de tus decisiones va a determinar, la calidad de tus emociones, perdón, va a determinar la calidad de tus decisiones. Así que hoy puedes empezar a desarrollar esa inteligencia emocional para crear estos estados emocionales expansivos que te permitan dar lo mejor de ti. Y esto es muy importante porque vamos a hablar de un concepto felicidad, que ayer empezaron, ¿se acuerdan? Bueno, resulta ser que una de las cosas que nos han enseñado a lo largo de la vida, tanto en trabajo como en escuelas, es que uno va a la escuela a aprender, al trabajo a trabajar y los amigos en casa. ¿Cierto o no? Bueno, hay estudios hechos por la Universidad de Harvard a lo largo de 85 años que hoy demuestran que tener amigos en la escuela, en el trabajo, te vuelve más productivo, porque eres más feliz. Entonces, hoy van a empezar a escuchar cada vez más cómo el concepto de felicidad se vuelve más importante, porque se ha descubierto que las personas felices con lo que hacen son hasta 30% más productivas. ¿Pueden creerlo? Solo por ser feliz con lo que haces. Entonces, ¿qué es en lo que necesitamos trabajar? En entender qué es la felicidad. La felicidad no es otra cosa más que algo que depende de ti lograrlo. Yo no puedo hacerlos felices, chicos, de ninguna manera. Todo va a depender de tu jeta.
y de la jeta con la que quieres tomar tus decisiones. El segundo elemento tiene que ver con el autocuidado. Depende de ti cuidar todos esos elementos que te dan tu felicidad, porque no es lo mismo tu felicidad a los 8 años, a los 18 años, a los 35 años o a los 86 años. El concepto de felicidad va evolucionando conforme evolucionamos en la vida, pero no solo como personas, también en el mundo. Depende también de la cultura donde vivas, porque si nos comparamos el tema de tener 2 esposas al mismo tiempo, pues aquí es, ¡oh! Digo, es común, ¿no? Pero hacemos, ¡oh! Pero si nos vamos con estas culturas en donde es perfectamente aceptable tener 2 esposas, no pasa nada. Entonces vean cómo el concepto de felicidad también va a estar determinado por la cultura en la que vivimos. Y algo que no podemos dejar fuera es el factor suerte. Y la suerte no es otra cosa más que la intersección entre la oportunidad y la preparación. Entonces tú tienes que estar listo para que cuando llegue la oportunidad puedas tener ese concepto de suerte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta diversidad cultural, esta complejidad que tiene que ver con la felicidad, esta etapa de tu vida, la cultura y la evolución del hombre es lo que tenemos que ser conscientes el día de hoy. Porque, ojo, la felicidad que hoy están diseñando las nuevas generaciones, la generación alfa, que es la que ustedes hoy con la que están trabajando, no es la misma que la que ustedes vivieron en las escuelas. El entorno ha cambiado. Entonces, ¿qué necesitamos cuidar como maestros en el aula y cómo cuidarte a ti mismo? La categoría del bienestar. Entonces, nosotros no podemos hacer felices a nuestros alumnos, pero sí podemos cuidar estas categorías. Por ejemplo, ¿qué tan amado, apreciado o reconocido se siente tu alumno en clases? ¿O eres el clásico que solo cuando hacen algo extraordinario felicita? ¿O qué pasa cuando hay pequeños avances? ¿Los celebras? ¿O hasta que sean grandes? Solo explóralo. A nosotros nos enseñaron que solo cuando hacías grandes cosas y cuando eras un Einstein y cuando eras un premio Nobel y cuando eras, se felicitaba. Pero ¿qué pasa cuando tienes estos logros pequeñitos? Y ese hábito lo podemos lograr todos los días. Hace rato teníamos una conversación de una conferencia que fue del escritor del libro Hábitos Atómicos. Y él te dice, celebra hasta los pequeños avances, los propios y los de los demás. Pero además te dicen qué tanto estás conectando personalmente con tus alumnos. Tu alumno se está durmiendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿realmente no le interesa? ¿Es porque el formato en cómo das las clases no le encanta? ¿O porque tuvo un problema en casa, sus papás se están divorciando y no pudo dormir? Generar esta conexión, que hablábamos de estas amistades, es lo que contribuye a tu bienestar. Pero además, ¿qué tanto estás utilizando tú tus talentos? Y tus alumnos, ¿qué tanto utilizan sus talentos? ¿Cómo está tu salud física y mental? Y finalmente, bueno, ¿qué tal tus finanzas personales? ¿Vas bien? ¿Y tu espiritualidad? ¿Sí hay esa conexión? Llámale religión, llámale lo que tú quieras, hazlo con lo que te conecte. Ustedes tienen en sus manos una hojita que les entregaron, ¿cierto? ¿Me prestas una, por favor? Gracias. ¿Alguien falta? Y vamos a hacer, abriendo la hoja de este lado, vamos a hacer tu primer diagnóstico de cómo están tus categorías del bienestar. Ahí están cada una de estas que estamos aquí mostrando. En escala de 0 a 10, ¿dónde está tu conexión? ¿Qué tanto estás utilizando hoy tus talentos y habilidades? ¿Cómo está tu salud física y emocional? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Y qué tan amado te sientes con lo que hoy estás haciendo como maestro? Entonces, ponle un puntito, tienen plumones por ahí en su mesa con una pluma,
para que tú observes y te des cuenta cuál es tu nivel de cuidado del bienestar que estás haciendo sobre ti. ¿Listos? Ustedes tienen este ejercicio, ¿vale? Entonces, aquí tienen un 0 y aquí un 10. Si yo mi calificación de qué tanto utilizo mis talentos, pues le voy a poner 10. Mis talentos los estoy ocupando al 100% en mi trabajo. O no, mis talentos no están siendo aprovechados, le pongo un 5. ¿Vale? Y nada más vas a ponerle un puntito a manera de diagnóstico. ¿Vale? Del 1 al 10. Aquí es 0, ay, perdón. Aquí es 0, aquí es 10 y yo pongo un puntito de cómo me siento. Con gusto. Vamos a hacerlo con tu ejercicio docente. Pero este lo puedes llevar a casa y lo puedes aplicar para ti, para tu familia y para tus alumnos y para quien tú quieras. Pero hoy hagámoslo en tu rol como docente. ¿Listo? Levanten la mano, por favor, aquellos que ya terminaron. Vamos a dar 30 segundos más. Aquí tengo mi timekeeper. Muchas gracias. Tiempo. Hablar de bienestar y hablar de felicidad es hablar de salario emocional. Y salario emocional son todos aquellos beneficios no económicos que te deja lo que haces. Es decir, yo como docente, pues percibo un sueldo económico y utilidades y prima vacacional, bonos, etcétera, etcétera. Pero la satisfacción que me deja ver la carita de mis alumnos aprendiendo algo nuevo es algo que te llena y que contribuye a tu salario emocional. El salario emocional no lo puedes convertir en otra cosa y tampoco lo puedes ahorrar. Es así de, ay, no te sonrías, voy a tomar tu sonrisa, voy a ahorrarla, ¿no? Para cuando me sienta triste. Y entonces, o sea, el salario emocional se ejerce cuando se da o cuando se obtiene y no lo puedo transformar en otra cosa. Sí, son las categorías del bienestar, con este bienestar que te genera. O sea, algo que te genere felicidad. Sí. Entonces, fíjate bien, esto es salario emocional, todos estos beneficios no económicos que te está dando. Y fíjate bien, el salario emocional se mide, por ejemplo, qué tanto tienes a la mano las herramientas que necesitas para ejercer tu trabajo. En el siguiente cuadrito, vayan poniendo del 0 al 10 en cada cuadrito. En la primera que dice H tiene que ver con herramientas. En tu trabajo, ¿qué tanto acceso tienes a las herramientas? ¿Qué necesitas? ¿Y en qué buenas condiciones están? Del 1 al 10, ¿ok? Siguiente, balance vida-trabajo. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Califícalo de 0 a 10. Oh, ok. Siguiente, relación con mi jefe. ¿Es de 10? ¿Es de 0? ¿Es de 5? Siguiente, ¿esto que hago suma a mi propósito de vida? Del 0 al 10, ¿cuánto está contribuyendo este trabajo? Siguiente,
yo percibo que puedo desarrollarme en donde estoy trabajando, puedo seguir creciendo del 0 al 10, califícalo. ¿Ok? ¿Qué es la D? Siguiente, salario económico. ¿Qué tanto el salario económico que estoy percibiendo me sirve para lo que yo estoy buscando? Califícalo del 0 al 10. Siguiente, ciclo de vida en la empresa. Es decir, cuando yo llego a la escuela me dan la bienvenida, me dicen cómo es la cultura, cómo es el formato, me dan capacitación en el medio y cuando alguien se desvincula, ¿sabe por qué se desvincula o cuál es el proceso? Si conozco todo este ciclo, le pongo 10. Si conozco una parte, pues 3, 4, 5, 6, 7, lo que tú quieras calificar. ¿Vale? Siguiente, ¿qué tanto implica un reto para mí y el aprender este trabajo? Es decir, es algo que con lo que estoy desarrollándome y creciendo porque me está retando a aprender cosas nuevas, a aprender cosas diferentes. Y el último, el ambiente laboral. Híjoles, ¿no? ¿Qué tal mis compañeros? No hay rumorología, ¿no? Las decisiones se toman de una forma clara y consciente. Ok, bueno, ahora quiero que veas esta evaluación que tú diste en tu trabajo. Mientras más abajo es un área con la que tienes que trabajar. Ahora, ponle una estrellita si no es urgente que eso se trabaje a cada una. Ponle 2 estrellitas si es muy importante que se trabaje. Y ponle 3 estrellitas si es estrictamente urgente que haga algo al respecto. Por ejemplo, si yo saqué 5 en una, pero no es tan importante, pues ponle una estrellita. Pero si es crítico, ponle 3. ¿Listos? ¿Qué tanto es importante que haya un cambio en este momento? Ahora vamos a hacer un tercer ejercicio que está en la parte de atrás, que es medir el estado de flow. El estado, dime, las que tú quieras. Pueden ser pintadas, de calcomanía. Ahí hay, mira. ¿Sí? Ah, bueno. Perfecto. Vámonos con el siguiente ejercicio, que es medir el estado de flow. Fíjense bien. Cuando hablamos de felicidad en lo que hacemos, hablamos de estar en una zona en donde me gusta porque me siento retado para aprender más. Pero fíjate bien, aquí es de 0 a 10 la dificultad que implica para mí ser un docente. ¿Qué tan difícil es para ti ser un docente? Y de este lado, la habilidad que tengo para resolver esas dificultades, de 0 a 10. Entonces, vas a ponerle un puntito y vas a hacer un cruce para poner una identificación. Por ejemplo, esta nueva metodología para mí es extremadamente difícil y no me siento con muchas habilidades para poder solventarla. Entonces, alta dificultad, baja habilidad, pues podría un puntito aquí. O no, no es nada difícil y tengo bastante habilidad para resolverla. ¿Vale? Cuéntalo del 0 al 10 y ponle un puntito en donde haya una intersección de estos dos elementos. Levanta la mano si ya lo hiciste, por favor. ¿Ok? ¿Ok? Damos un minuto. Una intersección. Acuérdense que es de 0 a 10. ¿Pero qué actividades? Todas tus actividades en general como profesor. En general, englóbalas.
¿Ok? ¿Listos aquí? Porque, ojo, este diagnóstico va a ser muy importante para ustedes. Nosotros hablábamos en el video donde los invitábamos a participar de cómo volverse un profesor memorable. Ok, para ser un profesor memorable necesitas, punto número 1, amar lo que haces. Y 2, tener la jeta adecuada. Entonces, ¿cómo puedo tener la jeta adecuada? Vamos a hacer esta intersección. Fíjate bien. Hay 3 líneas aquí. ¿Ya la vieron en su hojita? Ok, vamos a hacer la primera división. Si tú saliste de este lado, estás en la zona de aburrimiento. ¿Qué quiere decir? Que no implica gran dificultad hacerlo y que posiblemente ya se hizo una rutina. Y ante la rutina puede ser que ya te me estés adormilando, porque ya estás en el automático. ¿Listo? Siguiente. Si aparezco de este lado de la línea, estoy en una zona que se le conoce como burnout o quemado, porque es tanto trabajo, tan difícil, tan complejo, que hasta sueño que quiero resolver esos problemas del trabajo y no puedo. Esto empieza a afectar mi salud física y mental. Y por supuesto, hablábamos hace rato que cuando no duermo bien, me inflamo más, me siento mal y me vuelvo menos tolerante y aprecio menos lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Va? Si saliste dentro de este parámetro, estás en lo que se conoce como la zona de descanso, ¿ok? Que sí implica un reto, pero no estás dormido. Todavía implica un poco de esfuerzo, pero no lo suficiente como para desgastarte. Y si estás en este lado de la línea, implica la zona de reto. Es decir, estás aprendiendo, te cuesta un poquito de trabajo, pero es motivante. A lo mejor incorporar herramientas digitales como la inteligencia artificial en tus clases. Es algo que en este momento podría implicar un reto. Tienes que aprender más, tienes que leer más, tienes que invertir más tiempo en preparar clases con formatos que integren estas nuevas herramientas, pero no está en el burnout. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, pues resulta ser que el estado de flow es cuando estamos fluyendo en esta curva. A veces puedes estar en zona de descanso y a veces en zona de reto. Pero no el descanso para dormirme ni en la zona de reto para quemarme. ¿Voy bien? Ustedes están llevando aquí oro molido que pueden aplicarlo con sus alumnos. Pueden adaptarlo. ¿Vamos bien? Va. Bueno. Aquí, zona adormilada. O sea, estoy en mi zona de confort. ¿Cómo te sientes en general? ¿Cómo te sientes en general en tu labor como docente? ¿Qué tan difícil es para ti hacer todas tus actividades de docente? ¿Y qué tanta habilidad tienes para resolver esas dificultades que se enfrentan? Poníamos como ejemplo la inteligencia artificial. Es algo nuevo que necesitamos aprender, pero te lo están exigiendo tanto que ya no duermes por aprender o lo suficiente como para invertir más tiempo de lo que normalmente inviertes, pero aprendes. ¿Voy bien? Listo. Bueno, ahora, ¿cómo podría yo tener estos medios de pago de salario emocional? Fíjate bien. Primero, el salario emocional te lo pueden dar tus alumnos. Cuando sonríen, cuando generan un cambio, cuando observas que aprenden. El siguiente es tu jefe. Él te da otra parte de tu salario emocional. Es una persona que te da retroalimentación constructiva y a la que le puedes dar retroalimentación constructiva. ¿Ok? Esa es una divisa de salario emocional. Siguiente, tus compañeros. Cómo te llevas con ellos es otra parte que contribuye a tu salario emocional. Pero el 50% del salario emocional te lo das tú mismo.
Es decir, la jeta con la que estás enfrentando estos desafíos. Si yo voy con la jeta de balón, siendo la víctima de no me aprecian, no me pagan bien, no me reconocen, pues ¿cómo te explico? Es tu jeta de balón. Si te pones con tu jeta de espectador diciendo, es que la escuela, es que el gobierno, es que los papás, es que los alumnos, culpándolos a ellos y no responsabilizándote de lo que te toca, estás con tu jeta de espectador. Poner jeta de jugador empoderado es identificar en dónde estoy parado yo y cómo estoy percibiendo el entorno. Y la siguiente pregunta, ¿cómo puedo o cómo decido vivir esto que estoy experimentando? Es que mi jefe no me aprecia. ¿Ok? ¿Qué quieres hacer con eso? Hay varias opciones. Renuncio, me voy, me cambio de escuela, que es válido, cambio de carrera, o decido quedarme y encontrar el cómo sí. ¿Va? Entonces, con el mensaje que te quiero dejar el día de hoy es, acabas de darte cuenta cuál es tu nivel de salario emocional. Y está en tus manos hacer un cambio si cambias de actitud. Encontrando una estrategia para pagar este salario emocional y recordarte que en tu jeta está la clave del éxito. Muchísimas gracias.